nosotros a esta hora, cuando ya faltan 2 minutos para las 6:30 de la tarde, nos vamos al plano internacional, porque justo cuando se conoce el número de muertos en la Franja de Gaza desde el pasado mes de octubre hasta la fecha, son más de 30.000. 30.000 muertos, la mayoría de ellos mujeres y niños. Bueno, precisamente cuando se da a conocer este dato, hoy vemos un incidente en el que más de 100 personas en Gaza resultan muertas y otras 700 heridas. ¿De qué se habla? De un ataque israelí a Gaza, a una multitud que estaba esperando harina, porque la población en Gaza está sufriendo hambre y es precisamente lo que estaban pidiendo durante esta jornada cuando, de acuerdo a algunas fuentes, recibieron impactos balísticos y de acuerdo a otros se produjo una estampida. Bueno, de todo esto vamos a conversar a esta hora con el analista internacional Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas tardes, qué gusto de tenerte en este horario. Hola, Matilde. Igualmente un gusto estar contigo. Sí, es una situación muy trágica a la que nos referimos. Se han establecido ya más de 100 muertes, hay quienes hablan de 112 y una cantidad enorme de heridos, como tú señalabas. Y bueno, hay distintas versiones sobre lo que ocurrió. No está en duda que soldados israelíes desde un puesto fronterizo dispararon contra la muchedumbre que se había congregado. Desde hacía días estaban esperando la entrada de estos camiones con ayuda, principalmente con harina, que es el elemento básico para la preparación del pan. Y hay una situación de hambre generalizada, especialmente en la zona norte de Gaza, que es donde ingresaron estos camiones, y que esto fue temprano en la madrugada, alrededor de las 4 de la mañana, estaba oscuro, y las versiones son, por un lado, los soldados del puesto militar israelí dijeron que la muchedumbre avanzaba hacia ellos, o una parte de la muchedumbre se sintieron amenazados y abrieron fuego. Y según la versión oficial israelí, una decena habría caído víctima de las balas de su ejército. Pero muchos de los palestinos entrevistados, o de los gazatíes, señalan que los hechos ocurrieron de otra manera y que las balas alcanzaron a un gran número de ellos y otros fueron arrollados por los camiones que en la oscuridad, por supuesto, no tenían ninguna visibilidad, y la gente, en su desesperación, en su hambre, en el afán de poder alimentar a su familia, se abalanzaron sobre los vehículos tomando riesgos enormes que en algunos casos resultaron fatales y que algunos cayeron, otros fueron triturados. Hay una entrevista con un gazatí que cuenta cómo, digamos, cayó del camión y le trituró su pierna, y que incluso en esa circunstancia decía, bueno, pero yo tengo que alimentar a mis hijos, y lo que estamos escuchando en forma creciente son criaturas de corta edad que están falleciendo de inanición, es decir, de hambre directamente. Y esta es una situación que especialmente en el norte de Gaza se ha ido haciendo cada vez más aguda, y que sería, si tú quieres, la base de esta desesperación y del incidente, que aquí vemos algunas vistas aéreas tomadas desde un dron, de cómo confluyó la gente y cómo se abalanzó sobre los camiones, ocasionando esta tragedia que, bueno, en algún momento, aunque creo que es difícil que se logre establecer con precisión cuántos fueron víctimas de las balas y cuánto de los atropellos. Ahora, Raúl, esto se produce, cuando se estaba negociando un cese al fuego para rescatar a los rehenes, que todavía no se sabe mucho de lo que ha pasado con cerca de 130. ¿Qué es lo que va a pasar con estas conversaciones? Y lo segundo es la presión que está recibiendo Joe Biden en Estados Unidos de hasta cuándo permite o avala una situación de esta naturaleza en medio de una campaña electoral que está difícil para él. ¿Qué es lo que tú ves que puede ocurrir con estos factores? Primero veamos, me parece que las conversaciones se van a trabar luego de lo que hemos visto durante esta jornada.
Sí, bueno, están negociando, han venido negociando en distintas localidades, primero en París, ahora estaban reunidos en Qatar, pero según las últimas informaciones, la delegación israelí se retiró y han tenido dificultades con Hamas. Hay una distancia muy grande entre las demandas, entre las exigencias de Hamas y lo que Israel está dispuesta a conceder. El primer ministro Netanyahu dijo que eran peticiones fantásticas las que estaba realizando Hamas. Y bueno, pero pese a todo, Estados Unidos estaba gestionando algún acuerdo. Uno de los temas es cuántos prisioneros palestinos van a ser liberados por cada uno de los rehenes, cuáles van a ser las condiciones de entrega de ayuda. Y la perspectiva era un cese al fuego por 40 días. Es decir, eso sería lo máximo que Israel estaba dispuesta a conceder, y Israel venía aumentando su presión en la zona sur de Gaza, especialmente en Rafah, porque considera que allí podrían estar algunos de los principales líderes de Hamas. Porque uno de los grandes fallos de Israel ha sido no poder dar con la jefatura de Hamas. Y como se suele decir en el campo militar, la condición más importante para una campaña en la que Israel se propone acabar con Hamas, eso es lo que señaló al comienzo de la campaña, bueno, es descabezarla. Y como dicen en términos militares, cortar la cabeza de la serpiente. Bueno, la cabeza de la serpiente, hasta este momento, quizás en horas podrían capturar algunos, y dicen que uno de los principales líderes de Hamas se les ha escapado las manos por cuestión de minutos. Habrá que ver cuánto es guerra psicológica y cuánto de esta información es veraz, pero hasta el momento Israel no ha conseguido eso. Claro. Y por lo tanto, la posibilidad de una paz que Netanyahu pueda mostrar como victoriosa a sus compatriotas está distante. Por lo tanto, exitoso Israel no ha sido, porque no ha logrado rescatar a sus rehenes, porque no ha logrado terminar con la cúpula de Hamas. Si bien hay declaraciones en que dicen que de estos 30.000, 10.000 pertenecen a Hamas, una cifra que está cuestionándose en distintos ámbitos y que se está sometiendo a chequeos de veracidad también, porque de los 30.000 la mayoría son mujeres, y es difícil también hacer una diferencia con personas que ni siquiera se han podido enterrar de quiénes son efectivamente, si eran civiles propiamente tal. Se confunde mucho el civil también con el militante de Hamas porque no tienen, digamos, una identificación. Pero a la luz de todo lo que estamos viendo, ¿cómo podemos calificar la incursión de Israel durante estos ya 4 meses? Bueno, cuando se inició la incursión de Israel, se hablaba que las estimaciones era que Hamas tenía 20.000 hombres armados, organizados. Bueno, si la versión, y esto es una versión que proviene del Pentágono. El Pentágono ha dicho que hay 25, de las 30.000 víctimas, 25.000 corresponden a mujeres y niños. Digamos, el Pentágono no tiene ningún interés, ninguno, en perjudicar o dejar mal parada a Israel. De manera que si esa es la conclusión, con los enormes recursos de inteligencia que tiene el Pentágono, yo lo tomaría como una cifra a tener en cuenta, como veraz. Y si esa es una cifra y son 30.000 las víctimas, es posible que sean más, estos son estimaciones, pero todavía habría una cantidad muy importante de militantes de Hamas que no han sido habidos. De manera que esto, considerando lo que Israel puede considerar un éxito y presentar a su opinión pública como un éxito, los resultados son magros, y yo diría más que magros, tremendamente negativos desde el punto de vista de la opinión pública mundial, donde Israel ha venido cosechando un repudio creciente y si no fuera por el respaldo prácticamente incondicional que le brinda Estados Unidos, también ya habría perdido en alguna votación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y
perder significaría que le impongan una tregua y, claro, si Israel no respetase la exigencia del Consejo de Seguridad, entraría en una situación diplomática internacional muy compleja. Pero Estados Unidos siempre la ha rescatado ya en 3 votos, en que en uno de ellos Estados Unidos quedó totalmente aislado. Es decir, Estados Unidos está pagando un alto precio. Pero hay otro factor que es importante, Matilde, y es que el tema de esta guerra, como siempre ocurre con las guerras, se transforma de manera creciente en un tema doméstico. Es decir, hay cada vez, tú lo señalabas, es decir, para el presidente Biden, que está en campaña y acaba de tener las elecciones en Chicago, bueno, el tema de la guerra en Gaza le jugó en contra, y la gran comunidad árabe descendiente y musulmana que reside en Chicago, que es principalmente simpatizante del Partido Demócrata, participó en los votos y le dio una cantidad importante o significativa de votos, no contra Biden, pero no a favor de Biden. Es decir, un voto en blanco, por así decirlo, y esto empieza a gravitar en una campaña que se prevé muy, pero muy ajustada entre Trump y Biden. Exactamente. Bueno, quisiera dejar para otra oportunidad, no tan lejos, qué es lo que puede pasar con la candidatura de Biden. Pero sin duda que esto le está costando, tiene un costo político para Joe Biden. ¿Qué sabemos, Raúl, sobre las bajas que ha tenido Israel? Porque para Gaza, para los gazatíes, para Hamás, presentar un número alto, y como lo hemos visto, de víctimas, también es, entre comillas, digamos, una manera de mostrar el ataque del que está siendo objeto. Pero Israel no quiere mostrar una gran cantidad de bajas. ¿Esas están ocurriendo o no? Porque la información básicamente la manejan ellos. Sí, toda la información que tenemos la da el Ministerio de Salud de Hamás. Por lo tanto... Y por parte de Israel también es el interesado. Sí, no, y al comienzo se temía que Hamás podía tener un sesgo en inflar las cifras, pero finalmente la mayoría de Occidente ha terminado aceptando las cifras de Hamás, o que surgen de su Ministerio de Salud, como genuinas. Y de hecho, la última información del Pentágono eleva las víctimas a un nivel mayor que las que ha dado Hamás, y la proporción de niños y mujeres es mayor en la estadística del Pentágono. Pero ahora, no sabemos de las bajas de Israel, ¿no? Sí, sabemos. Ana, digamos, no tengo la última cifra, pero se hablaba de más de 500, independiente de los 1.200 que murieron el 7 de octubre y que fueron asesinados en la incursión de Hamás, que es el origen de esta guerra. Se habla de unos 500, más de 500 soldados israelíes muertos y una cantidad 4 veces superior de heridos de distinta gravedad. Pero estas cifras Israel las ha manejado con mucha cautela y las entrega muy sottovoce, por así decirlo. Ahora, se decía que con el inicio de este año se podía llegar se iba a llegar, no sé en base a qué análisis, a un fin de este conflicto, que jamás, no, sobre todo que Israel iba a terminar con la cúpula de Hamás. Eso no ha ocurrido. Pero ¿cuánto tiempo crees tú que Israel puede sostener esta incursión y que Netanyahu siga teniendo el apoyo también de sus compatriotas, que ven que los rehenes no salen y que están en una guerra donde hay también costos internacionales, y todos también se preguntan, muchos, ¿hasta dónde es el límite o cuál es el límite de una respuesta? Bueno, Matilde, en esto hay una máxima bélica que es muy conocida, que nunca hay que cambiar de caballo a la mitad del río, que es una metáfora para decir nunca cambies el mando en la mitad de un conflicto, porque aunque tenga defectos, por lo menos tiene algo establecido, algo claro. Y a Netanyahu, aunque tiene niveles de impopularidad muy importantes, no hay una alternativa política inmediata para su gobierno. Por lo tanto, él, que además está bastante atrapado, primero por responder a esta guerra, de la cual se le culpa en gran medida de la
falta de preparación y hasta qué punto Israel fue sorprendida. Bueno, él como comandante en jefe, digamos, tiene una responsabilidad directa en cuanto a ello, pero además él tiene una serie de juicios por corrupción y, digamos, ya habían una gran cantidad de manifestaciones porque él estaba tratando de introducir modificaciones al Poder Judicial que un número muy importante de israelíes consideraban inaceptable que él amañara el Poder Judicial a su antojo, es decir, poder deshacerse de jueces, y eso era para sobrevivir a las acusaciones y no ser condenado, como le ha pasado a varios primeros ministros israelíes, que algunos de ellos han terminado en la cárcel, lo cual es un buen comentario a cómo opera el sistema judicial. Pero recordemos que en Tel Aviv se veían manifestaciones de cientos de miles de personas exigiendo que se paralizaran estas reformas judiciales, porque muchos consideraban que esto era el comienzo de una dictadura y que, digamos, Netanyahu iba a terminar ejerciendo un poder autoritario, y de manera que esto sería también una razón por la cual él está arrinconado. Y bueno, mientras dure la guerra, nadie lo va a tocar, nadie, digamos, el interés nacional va a primar sobre las disputas políticas, aunque hay un movimiento creciente en su contra. Pero cuidado, que en Israel la situación es compleja porque hay un movimiento creciente, pero hay una extrema derecha que es la que lo sostiene en el gobierno. Él está en el gobierno gracias a una alianza con partidos religiosos ultra ortodoxos y de ultraderecha, y que si pierde el apoyo de esos partidos, simplemente su gobierno caería y tendrían que llamar a elecciones y él quedaría desprovisto de toda protección, de la protección que le da gobernar. Por lo tanto, él está en una situación muy compleja. Claro, compleja será la situación de Netanyahu, pero es infinitamente más compleja la situación de los gazatíes, que están viviendo una condición de hambre y de agresión militar cotidiana, y que con la duración de esta guerra uno puede temer que estallidos como el que se vio una vez, da lo mismo quién mató, cuántos murieron en el accidente, cuántos fueron alcanzados por las balas. Esto es una señal de desesperación, de angustia, que realmente hay que tomar muy en serio. Sin duda, y sobre todo tomar en serio lo que se está sembrando con esta incursión militar que, lejos de llegar a una paz, está sembrando un odio que en algún momento también va a estallar. Muchísimas gracias, Raúl, por el análisis en esta jornada en que hemos conocido esta terrible noticia de estos más de, como tú decías, 112 personas que murieron tratando de buscar nada menos que harina. Muchas gracias. Chao.